Amén. Amén. Muy bien. Pues hoy quiero compartir con vosotros, pues, acerca de lo que la Biblia dice sobre predestinación. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez esta palabra, ser predestinados. ¿Qué significa esto, no? Pues predestinación tiene que ver con que Dios tiene planes desde antes, que Dios tiene pensamientos desde antes acerca de tu vida y acerca de la mía. Esto la verdad que en muchas ocasiones va a chocar pues con muchos pensamientos, ¿no? Que también pues andan por ahí, hay diferentes filosofías, ¿no? También decirte que dentro de la propia iglesia cristiana pues hay diferentes corrientes y pensamientos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay un equilibrio entre ellas, ¿no? Porque hay hermanos que hacen mucho énfasis en que Dios pues ya nos ha predestinado desde antes, Él tiene un plan para nuestras vidas desde antes, tiene un propósito y como que nosotros no podemos escapar de ese propósito. Pero también hay otros hermanos que hacen más énfasis en que, bueno, Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado la capacidad de escoger, de decidir si hacer o no hacer su voluntad, si obedecerle o no obedecerle, ¿verdad? Si querer andar en sus caminos o no, o andar por nuestros propios caminos. Pero si tú empiezas a leer la Biblia, te vas a dar cuenta que estas dos ideas están en la palabra de Dios, ¿vale? Entonces a mí alguien me dijo en una ocasión, el libre albedrío son como los raíles de un tren. Es que se necesitan los dos, ¿vale? Y están los dos. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto y también, por qué hablar de esto, no? ¿Por qué ponía Dios en mi corazón hablar de esto? Porque yo creo que es una necesidad ahí en el corazón del ser humano de descubrir propósito, ¿no? Y a mí este tema me encanta, ¿no? El saber, bueno, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito en mi vida? ¿Cuál es mi misión? ¿No? Tú cuando tienes conversaciones con personas, si son creyentes o no creyentes, no importa, pero muchas veces se habla, ¿cuál es mi misión, mi tarea en esta vida? ¿No? Y también, aparte de descubrir cuál es mi propósito, tiene mucho que ver con la necesidad de pertenencia y de afiliación, ¿vale? Porque normalmente cuando yo descubro propósito, rara vez lo hago de manera individual, ¿no? Sino que siempre me identifico con personas que desempeñan la misma tarea o misma función que yo, ¿vale? Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, pues vamos a ver que esto tiene mucho sentido, que esto está ligado. El descubrir propósito también con el sentido de pertenencia, de que pertenecemos al pueblo de Dios, de que pertenecemos a una familia, porque es verdad que en ese vínculo familiar se supone, ¿no? Así debería de ser, es que se va formando nuestra identidad y entonces vamos descubriendo quiénes somos y para qué estamos aquí, ¿ok? Entonces, mira, muchas personas se preguntan en su vida, pues, si su vida es un accidente, ¿no? Tú cuando hablas hoy en día con muchas personas, nosotros hemos tenido campamentos de niños y de jóvenes y cada vez desde más pequeños, aún los niños que son pequeñitos y jóvenes, ¿no? Tienen estas preguntas, incluso al pensar en su vida, al pensar en las situaciones que les ha tocado atravesar ya desde pequeños, se preguntan, bueno, mi vida entonces, ¿qué sentido tiene? ¿No? Cada vez más hay pensamientos de depresión, pensamientos de suicidio desde edades más tempranas. Y mucho es esto, ¿no? Mi vida no tiene sentido, ¿no? Tuvimos un caso especial con un niño de unos 10 o 11 años que decía, sí, porque mi vida es una porquería, porque mi vida no tiene sentido, porque yo no tenía que haber nacido, porque es un accidente. Imagínate un niño de 10 o 11 años, ¿no? En este campamento. Y la verdad que es bastante común encontrar personas que piensan esto, ¿no? Que su vida es un accidente, que su vida es fruto de la casualidad. Otras personas con las que yo he tenido oportunidad de hablar, pues creen en el destino, ¿no? ¿Has escuchado esto? No, yo creo en el destino. Una línea ya trazada para cada persona, ¿no?
O incluso, ¿no? Si alguna vez, ¿no? Pues están cogidos. Sí, mira, porque ves la línea de tu mano, eso dice, ¿no? Ahí está el destino, ahí está el futuro, ¿no? En la línea que ya está trazada, ¿no? Una de tantas maneras, ¿no? De creencias, ¿no? Pero bueno, hay personas que sí creen que hay un destino, que hay una línea trazada, pero piensan también que es algo de lo que no podemos escapar. Uno no puede escapar de su destino y bueno, es una creencia donde en muchas ocasiones como algo un poco místico, ¿no? De hay un destino trazado por el universo, ¿no? El universo, el cosmos ha decidido tu destino, pero es algo muy impersonal, muy místico. En el budismo y en el hinduismo se cree en el karma. ¿Has escuchado sobre el karma? Sí, ¿no? El karma básicamente es la idea de que hay una energía derivada de los actos, de las acciones que una persona lleva a cabo en su vida. Y que claro, que dependiendo de si lo que he hecho está bien o está mal, pues ese karma me persigue, ¿no? Repercute sobre mi vida, sobre la vida de otras personas. Bueno, pues en el budismo, en el hinduismo, también pues se cree en el tema de la reencarnación y según las acciones que vas haciendo, te reencarnarás en algo inferior o superior, ¿vale? Pero la cuestión, bueno, unos piensan que solo influyen nuestras acciones y otros creen en una fuerza impersonal y cósmica, ¿no? Como estaba diciendo. Pero de verdad que es tan importante que tú y yo nos hagamos esta pregunta, porque el hecho de creer que hay un Dios creador, un Señor de todo, o no, pues de eso va a depender mucho el sentido de propósito que yo tengo en la vida. Porque imagínate la diferencia entre creer que sí, hay un Dios creador que me ha creado a mí y que lo ha hecho con propósito, con un enfoque claro. Entonces, eso me da la idea de que, wow, o sea, alguien pensó en mí, alguien pensó y tuvo pensamientos acerca de mí, tuvo un plan para mí. Yo quiero saber cuál es ese propósito, yo quiero saber cuál es este plan. Claro, es diferente vivir de tal manera diciendo que todo es fruto de la casualidad. Da igual lo que haga, lo que deje de hacer, todo queda en esta vida. Eso afecta a la manera en que tú y yo vivimos en esta tierra, ¿vale? Pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, quiero comenzar leyendo Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 10, y el propósito pues de este mensaje en esta mañana, punto de vista bíblico, ¿no? ¿Qué dice Dios con respecto a esto del propósito, de la predestinación, de si tenemos libertad para escoger o no? Pues yo no sé si tú has pensado alguna vez acerca de Dios. Entonces Dios nos ha hecho robots, nos ha hecho, ¿verdad? Ahí autómatas, ¿no? Que si Él dice arriba, arriba, si Él dice abajo, abajo, ¿verdad? Y yo no tengo capacidad de escoger. Pues vamos a ver que tampoco es así, ¿ok? Mira, Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 10, dice así. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, que significa te aparté. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ahí está contestando el profeta Jeremías, que en ese tiempo pues era un niño. Algunos dicen que tendría unos 8 años. Dice, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Como diciendo, ¿qué estás diciendo si yo soy solamente un niño? Versículo 7 dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mira, mantente ahí en ese versículo, pero en estos últimos años se ha popularizado la idea
Eso a través de las series de televisión, a través de las películas. La idea del multiverso. ¿Alguien ha escuchado? ¿Hay algún friki de Marvel por aquí? ¿No? Uno que está muy, muy apasionado, ¿verdad? Ahí tenemos unas, tranquilízate. ¿Vale? Entonces, el multiverso, esto no es una idea solo de Marvel, esto es de gente estudiosa que también ha desarrollado esta idea. Básicamente, ¿en qué consiste esta idea del multiverso? Pues que hay múltiples universos paralelos, es decir, que ahora mismo, si hubiera no sé cuántos universos más donde hay gente, como tú y como yo, haciendo esto mismo, pero con algunas variaciones, ¿vale? Esa es la idea del multiverso. Y ¿sabes qué? Que donde si se altera lo más mínimo la línea espacio-temporal, puede haber graves consecuencias, o sea, puede haber un cataclismo impresionante. Y todas estas ideas, ¿sabes una cosa? Esto hoy sale casi en la mayoría de películas, ¿no? Y esto es lo que va formando el pensamiento también de nuestros hijos y de algunas personas pues, que consumen, ¿verdad? Y llegan a plantear teorías, ¿no? Hay científicos planteando teorías acerca del multiverso. Y lo que ocurre es que todas estas ideas de ficción nos transmiten un universo que está dictado por leyes y fuerzas cósmicas impersonales, como te decía, o sea, no hay un Dios claro, un Dios creador de todo, sino que es el cosmos, el universo, y que eso puede ser alterado por las personas, es decir, por villanos y por héroes, ¿no? Ahí están pues todos los héroes de Marvel, todos los villanos también. Entonces, esta es la idea, ¿no? Que se va planteando en películas, en series de televisión, como que, bueno, que el universo está ahí dominado por ciertas leyes, pero que pueden ser alteradas. O sea, eso está bastante lejos de lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo que nos enseña es que tenemos un Dios creador y sustentador de todo, que conoce perfectamente cada detalle de su creación. No una fuerza impersonal, un poder místico que anda por ahí, que ha creado el universo, pero que bueno, que lo ha creado y que lo ha dejado por ahí flotando. No, sino un Dios personal que conoce perfectamente al detalle cada parte de su creación y que no solamente esto, sino que tiene pensamientos y propósitos específicos para cada ser humano. Mira lo que habíamos leído en Jeremías, que dice en el versículo 5, antes que te formase en el vientre, se refiere al vientre de su madre, te conocí. O sea, está diciendo, yo te formé en el vientre de tu madre. Y antes de esto, yo ya te conocí, yo ya había pensado en ti. Y antes de que nacieses, te santifiqué, te aparté y te di por profeta a las naciones. Es decir, antes de que tú nacieses, yo ya pensé en un plan y en un propósito para tu vida. Pero también no solamente la Biblia nos habla de un Dios que conoce, que tiene pensamientos acerca de cada ser humano, sino que al mismo tiempo este Dios que tiene unos planes y que tiene unos pensamientos, es sorprendente porque nos deja margen para que tomemos nuestras propias decisiones. Tú imagínate, ¿no? Pues si Dios es el creador de todo, si Él lo ha hecho todo y Él es el que manda, ¿por qué me tiene que dejar a mí escoger? ¿No? Podría pensar alguien. Pues este Dios, decisiones, trabajando en nuestras vidas, contando con personas imperfectas en el proceso, ¿no? Eso es que nuestra mente, mi mente explota cuando yo pienso en esto. A ver, Dios, tú tienes un plan y has querido llevarlo a cabo aquí en la tierra y cuentas con personas imperfectas. O sea, pero si lo podrías haber hecho tú solo, ¿verdad? Pero a Dios le place contar con personas que se caen y que se levantan, que fallan una y otra vez, que toman decisiones, a veces acertadas, a veces equivocadas. Y uno de ellos soy yo, ¿verdad? Yo no sé si tú también. Y no solamente esto, sino que Dios se va revelando a esas personas de diferentes maneras, a través de la creación,
a través de señales milagrosas, a través de profetas, a través de su propio Hijo Jesús, nos dice la palabra de Dios, se ha revelado y que desea tener una relación íntima con nosotros y hacernos parte de su plan. Y que incluso hasta puede usar mis errores para darle la vuelta y enseñarme algo. O sea, eso es tremendo. Ahora, quiero decirte algo, que Dios me haya asignado o te haya asignado a ti o haya pensado en ti con un propósito no significa que no habrá dificultad, ¿vale? Porque mira, en muchas ocasiones pensamos esto, ¿no? Y dentro de la propia iglesia cristiana, no, pues si esto es la voluntad de Dios, si esto es lo que Dios me ha dicho, pues ¿y por qué cuesta tanto? ¿Y por qué es tan difícil? Pues mira, el hecho de que Dios haya pensado en algo para tu vida no significa que todo va a ser de color de rosas. No significa que no va a haber obstáculos. Mira, en lo que hemos leído acerca de Jeremías, ahí en el versículo 8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Qué significa esto? O sea, le estaba diciendo a este niño, a Jeremías, que era un niño que puede ser de la edad de Nadia, le estaba diciendo, yo te conocí desde antes de que nacieses, yo te formé en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. Claro, Jeremías dice, yo, pero si soy un niño, pero si no sé hablar, ¿qué voy a hacer yo? Tranquilo, Jeremías, porque yo voy a estar contigo. Yo te voy a cuidar, te voy a librar. Y si tú lees el libro del profeta Jeremías, las pasó canutas, ¿vale? Lo metieron en una cisterna, lo iban a condenar a muerte. Bueno, al final, pues lo condenaron a muerte, pero pasó por unas cosas, la gente le rechazaba, pero Dios le había dicho, voy a estar contigo, ¿no? Y a veces nosotros tenemos la tendencia que cuando la cosa se nos complica un poquito más de la cuenta, decimos, pues entonces, una de dos, o estoy equivocado o Dios no está conmigo, pero mira, ¿qué significa que no va a haber obstáculos? Mira, Pablo, el apóstol Pablo, habla sobre la predestinación. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Él dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, cuando decimos todas las cosas, son todas las cosas, a los que aman a Dios. Y tú dirás, bueno, pero ¿y a mí un problema, una dificultad, una desgracia, cómo me va a ayudar para bien? ¿Vale? Dependiendo de cómo enfrentamos la situación, puede convertirse en algo que al final va a servir para madurar mi vida, para bendecir mi vida, aún aquellas cosas a las cuales no encontramos sentido, ¿verdad? Y entonces dice, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque, versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó, ¿vale? Aquí está esta palabra. ¿Para qué? ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es algo muy importante que necesitamos entender. Más allá de la asignación, hemos leído acerca de Jeremías, de que Dios pensó en él y le dio como una tarea de ser un profeta, ¿vale? Alguien que habla de parte de Dios, que confronta el pecado, en este caso los profetas del Antiguo Testamento, denunciaban las injusticias sociales, confrontaban el pecado del pueblo, incluso de los gobernantes, eso es lo que hacían los profetas, ¿vale? Pero en este caso está hablando aquí en el Nuevo Testamento Pablo, y algo primordial para lo cual Dios ha pensado en nosotros, en cada uno de nosotros, es que para que seamos conformados, para que seamos transformados a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús. Si algo desea Dios es que tú y yo seamos transformados a la imagen de Jesús, al carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el plan original de Dios, que el ser humano, ¿cómo fue hecho Adán y Eva? Si has leído Génesis, ¿cómo fueron creados? A imagen y semejanza de Dios. Ahora, es verdad que luego por ciertas decisiones ha habido un deterioro, ¿verdad? Y el plan de Dios era
estáis hechos a la imagen y semejanza mía, ahora fructificar y multiplicaos, llenar la tierra de mi imagen. Pero bueno, consecuencias de decisiones, ¿verdad? Nos hemos alejado un poco de lo que empeñado en esto, y entonces él envía a Jesús y dice, mira, mi propósito, mi deseo es que seáis conformados a la imagen de Jesús. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó, que significa hacerles justos, perdonar sus pecados, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pablo está hablando aquí de su propia vida. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Y él está hablando de él, está hablando de su testimonio, él está diciendo, te pongo un poco en el contexto, de que él ha sido un fiel guardador de la ley, un fariseo de fariseos, él ha guardado todas las costumbres, todas las tradiciones de su pueblo, pero luego está diciendo, ahí en el versículo 15 de Gálatas 1, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y él está, lo que sigue diciendo, para no alargarte la historia, es que le reveló o se reveló Jesús a su vida. Pero lo que él está diciendo aquí, pero llegó un momento donde a Dios le agradó revelarse a mi vida. Y él está diciendo que Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Aquí también sigue hablando de predestinación, está hablando Pablo. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Y él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mira, está hablando esto a los efesios. Esto no es solamente para el profeta Jeremías. Él está hablando a la iglesia de los efesios y está diciendo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Esto estaba leyendo ayer con Nadia, este pasaje. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el deseo de Dios. Nos ha escogido para que nos apartemos y nos consagremos a Él y sus propósitos. Dice, en amor, habiéndonos predestinado nuevamente, habiendo pensado desde antes en nosotros, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este es el deseo de Dios, que seamos santos, que estemos consagrados a Él y que ha pensado hijos. Efesios, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 11 y 12. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido, nuevamente, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio o el deseo de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El deseo de Dios es que tú y yo, mi vida y la tuya, pueda darle gloria a Él, al Creador, para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Quiero decirte otra cosa. Hay acciones específicas que Dios ya preparó para mí y para ti. Si me acompañas a Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Dios ha preparado cosas específicas para ti y para mí, o sea, tiene tareas específicas. Dice en el versículo 8 de Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es muy importante. Por gracia, ¿qué significa? La palabra gracia, ¿qué significa? ¿Alguien ha pensado en esto? Favor,
¿Algo más? ¿Añadimos algo a esto más? Muy bien, un regalo, pero inmerecido, ¿no? Porque a veces a ti te han hecho favores, ¿te han hecho alguna vez algún favor? ¿Sí? Pero a veces pensamos, claro, me ha hecho un favor porque me lo debe, ¿entiendes? Porque como yo también hago favores, a mí también me hacen. O me hace favor, pues claro, porque soy una persona que sabe que soy competente y sabes que yo luego voy a responder. Pero mira, con Dios no es así. Cuando hablamos de la gracia de Dios, da igual lo que tú hagas o lo que yo haga. Es un favor, es un regalo que Dios me da que es inmerecido, que yo no tengo manera de ganármelo o de merecerlo. Y lo que está diciendo aquí, que tú y yo somos salvos por gracia, sin merecerlo, regalo de Dios. La iniciativa la toma Él, no la he tomado yo. No es que, claro, porque David, como tú hiciste, entonces ahora yo vengo y te quiero dar este regalo. No, no. Dios toma la iniciativa, siendo yo un pecador, siendo lo más bajo que te puedas imaginar, aún así Dios toma la iniciativa y quiere darme el regalo de la salvación. Ahora sí está diciendo, por creer en lo que Él ha hecho y en lo que está queriendo darme. Y mira, y ahora sigue diciendo, y esto no de vosotros, o sea, eso no es nuestro, porque es un don, es un regalo de Dios. Versículo 9, y seguimos hablando de salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, lo que está diciendo aquí, la salvación jamás, nunca se consigue por medio de obras. ¿Por qué? Porque si no, podríamos decir, darme golpes en el pecho diciendo, por mí, ¿verdad? Por las cosas buenas que he hecho, me merecí este regalo. No, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ahora dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, Él nos ha hecho, creados en Cristo Jesús. O sea, nos ha creado el Señor. ¿Pero para qué? Ahora sí, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no está diciendo que no hay que hacer buenas obras. Sí, hay que hacerlas, pero ¿sabes qué? La salvación es un regalo, no lo merecemos. Pero después, además, cuando Dios nos alcanza y nosotros decimos, sí, Señor, Él tiene obras preparadas de antemano para que tú y yo caminemos en ellas. Él tiene cosas preparadas para ti y para mí, para que tú y yo andemos en ellas. Y sabes qué, cuando nosotros hacemos esto, hay una gran satisfacción, hay gozo, hay alegría de estar caminando en esas cosas que Dios ya había preparado y que traen sentido, traen propósito a nuestras vidas, porque es Él, nuestro creador, el que nos ha preparado cosas donde encajamos perfectamente. Y eso es maravilloso. Ahora, déjame decirte otra cosa. La voluntad de Dios se cumplirá, lo que Él piensa hacer se cumplirá conmigo o sin mí. Eso sí. O sea, lo que Él se propone hacer se va a cumplir conmigo o sin mí. Ahora, a mí me da la oportunidad de participar, ¿verdad? Mira, dice en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, es un libro en el Antiguo Testamento donde relata la historia de una princesa que llegó a ser reina, la reina Esther. Y dice, te acorto la historia, pero esta chica de origen hebreo llega a ser reina, la reina del imperio asirio. Y estando, ella tenía el poder, tenía la oportunidad de intervenir, de interceder por el pueblo hebreo para que no fuese exterminado, porque bueno, ahí había pues uno cercano al rey que odiaba a los hebreos y que quería que sean exterminados. Intervenir delante del rey. Y en medio de esa tensión de, ¿será que hablo con el rey? ¿Será que no hablo? ¿Será que va a haber repercusión sobre mi vida? Pues aparecen estas palabras, ¿no? Y dice, Esther capítulo 4, versículo 14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, es decir, si tú no te atreves a intervenir,
a hablar a favor del pueblo hebreo. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Es decir, si tú no haces lo que tienes que hacer, seguramente va a venir respiro y liberación para los judíos de otra parte. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Es decir, habrá consecuencias de lo que hagas o dejes de hacer. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Pero ¿y quién sabe si esto no era parte del propósito que Dios tenía contigo, Esther? ¿No? Y esto es una pregunta que podemos hacernos nosotros también. Mira, tú puedes escoger hacer o no hacer, pero ¿y sabes qué? Y si tú decides no hacer cualquier cosa que sientas que Dios te está pidiendo, pues Dios buscará otra manera de llevarlo a cabo, ¿vale? Con otra persona quizás, pero quién sabe si eso formaba parte del propósito que Dios tenía para tu vida. Para ir terminando, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 11. Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 11, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Aquí está hablando del pueblo de Israel y estamos hablando de predestinación. Hemos leído textos donde menciona que Dios ha pensado en ti, ha pensado en un plan para tu vida, tiene planes para ti, para mí también, desde antes de la fundación del mundo. Lo ha dicho Pablo, lo hemos visto en la reina Esther. O sea, estamos viendo ejemplos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y la Biblia está impregnada de esto, de que Dios tiene un plan, tiene un propósito. Pero mira, resulta que el pueblo de Israel, dice Hebreos capítulo 4, versículo del 1 al 11, refiriéndose al pueblo de Israel, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos, tanto al pueblo de Israel como a nosotros. Pero a ellos, de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido a pasajes en las Escrituras que mencionan el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así, estoy leyendo versículo 6, así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. ¿Qué está diciendo aquí? Está citando la historia del pueblo de Israel que es rescatado de Egipto, que es llevado con milagros y prodigios a través del desierto. A la cabeza estaba Moisés y que tenían que llegar a un lugar que era la tierra prometida, el lugar de bendición que Dios tenía para sus vidas. ¿Pero qué pasó? Que de esos que salieron de Egipto, del pueblo de Israel, la mayoría no entró. Y no entró porque no quiso entrar, porque estaba preparado ahí, pero dice que por falta de fe, por la desobediencia, porque lo que hicieron la mayor parte del tiempo en el desierto fue quejarse contra Dios, decir, ¿para qué nos ha sacado de Egipto? Si allí, vale, éramos esclavos, pero bueno, por lo menos comíamos todos los días. Claro, con látigo y todo, pero comíamos, ¿verdad? ¿Para qué nos ha traído el desierto? No, el desierto es complicado, aquí no hay sombra. Uy, es que aquí comemos siempre lo mismo, solo maná y maná y maná, ¿verdad? Siempre lo mismo. Entonces era una queja continua. Y la mayoría de los que salieron de Egipto no entraron en esa tierra prometida
y está haciendo como una ilustración como el descanso de Dios. Ahora, para nosotros ese descanso, ese reposo que Dios tiene preparado es conocerle a Él, conocer a Jesús y descansar en nuestras vidas de decir, Señor, mi vida es tuya, te pertenece, tú tienes un plan para mí. Señor, yo no tengo que estar ahí luchando en mi vida, cuál es mi tarea, cuál es mi misión, un sinsentido, un despropósito, sino, Señor, tú tienes planes para mí. Ayúdame a encontrar ese propósito, ayúdame a caminar y eso trae descanso a nuestra vida, descanso. La moraleja de esta ilustración, que podemos escoger entre obedecer o no obedecer, entre entrar o no entrar, porque por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como los que estaban en el desierto. O sea, ¿qué está diciendo aquí la Biblia? Que Dios viene y me habla, te habla de cualquier manera, tú solo leyendo la Biblia en casa, un pensamiento. Hay gente a la que Dios se le revela y punto, ¿verdad? Hay gente, yo sé gente que ha conocido a Dios mirando un amanecer o un atardecer y ¡pum!, de pronto la mente ¡pum!, le ha hecho wow, o sea, y ha entregado su vida a Dios, ¿me entiendes? Sé de casos de gente en países de Medio Oriente que han tenido sueños y Dios se le ha aparecido en sueños y entonces han entregado su vida a Dios. O sea, Dios se puede manifestar a tu vida de cualquier manera. Puede ser en una conversación con otra persona que te está hablando de Dios, pero tú y yo podemos tomar una decisión. Y esa decisión puede ser endurecer y decir, pues no quiero, pues no me da la gana. Podemos tomar esa decisión. Claro, hay unas consecuencias, evidentemente, ¿verdad? O podemos decir sí y recibir. Mira, si has estado en otras reuniones o has estado leyendo la Biblia en casa, tú sientes como cuando alguna palabra que se está diciendo, de todo lo que yo estoy diciendo, yo estoy hablando mucho, ¿vale? Y probablemente te quedes con un porcentaje de lo que yo he dicho, simplemente. Pero cuando tú sientes, sea yo o sea quien sea, que eso es como, ¡puf!, eso, ¡pum!, me pegó, ¿verdad? En el corazón. Eso, yo siento que eso es Dios hablando a mi vida. O ni siquiera en una predicación, estás leyendo y dices, uff, esto me está hablando a mí. ¿Qué hacemos? ¿Endurecer el corazón o creer y decir, sí, Señor, esto me lo estás diciendo a mí? Y yo te pido que me ayudes a que haya una transformación en mi vida. Punto principal de este mensaje. Depende de tu disposición. El hacer la voluntad de Dios va a depender de tu disposición, pero no de tu fuerza, ¿vale? No pienses que hacemos la voluntad de Dios porque nos esforzamos mucho en hacerla y depende, si le metes mucha fuerza, ahí puedes hacer la voluntad de Dios. Mira, yo lo que necesito es un corazón dispuesto. Salmo 138, versículos del 7 al 8, dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Esto está hablando el rey David. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, obra de tus manos. David, el rey David, está reconociendo, yo soy creación tuya. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero cumplir tus propósitos, pero él está diciendo, tú, Señor, cumplirás tus propósitos en mí. ¿Por qué? Porque David estaba disponiendo su corazón. David no era perfecto, David tenía enemigos, tenía dificultades, pero él está diciendo, Señor, tú me vas a librar de estas dificultades, porque yo dispongo mi corazón para hacer tu voluntad. Yo te invito a ponerte de pie para terminar orando. Y hay varios salmos, no los voy a leer, solamente te los cito. Salmo 25, versículo del 3 al 5. Salmo 143, versículo 8, donde el rey David mismo, él está pidiendo en oración, está hablando con Dios y él está diciendo básicamente, enséñame el camino por donde debo andar.
¿Por qué? Porque él quería caminar en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Y te digo dos cosas. No podemos conocer la voluntad de Dios si no le conocemos a Él, ¿no? Es como decir, ¿cómo voy a saber lo que Dios piensa si yo no le conozco? Yo necesito conocerle a Él. Así que quiero animarte a esto. Si tú estás hoy aquí y estás en esa búsqueda, estás pensando o has pensado alguna vez, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido de vida, mi propósito? ¿Será que todas las cosas que me están ocurriendo hasta el día de hoy es cosa de la casualidad, del azar? ¿O será que Dios está trabajando en mi vida? Mira, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, yo te animo, conoce a Dios. Señor, quiero conocerte, quiero conocerte. Y luego también la Biblia dice presentar nuestras vidas, nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Él y renovar nuestra mente para comprobar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces también, mira, sin compromiso, hemos leído a David y David estaba comprometido con Dios, no era perfecto, pero él decía, Señor, tú me vas a librar, tú me vas a ayudar, muéstrame el camino por donde debo andar. Así que ahí donde tú estás, yo te invito a que puedas reflexionar un minutito sobre esto, sobre destino, ¿no? Esto es algo que siempre atrae la atención. Destino, ¿cuál es mi destino? Mi propósito. ¿Es un accidente las cosas que me ocurren o hay una línea trazada? Mira, hoy hemos aprendido por la palabra de Dios de que Dios sí tiene pensamientos acerca de ti. Mira, no pienses que tú de toda la población mundial y que Dios a ti ni te conoce, ¿no? Que Dios de ti ni se acuerda porque, bueno, este como es chiquito, parece que se ha metido entre medio de la gente y a de este ni le conozco, ¿no? ¿Y tú quién eres? No, no, no. Dios conoce. Dice que no se cae ni un pelo de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Entonces, quiero decirte, Dios te conoce perfectamente. Ha pensado en ti desde antes de la fundación del mundo. Te ha formado en el vientre de tu madre. Mira, si tú has venido a este mundo, es gracias a Dios. Dios ha permitido que tú vengas a este mundo. La cuestión es si tú quieres creerlo. Y no solamente eso, no es que te ha traído a este mundo y te ha abandonado. Creo que Diana decía, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Mira, si has tenido malas experiencias de sentirte solo, sola, abandonado, desamparado, mira, Dios no se ha olvidado de ti. Pero ¿sabes qué? Lo que hemos aprendido hoy es que a pesar de que Dios, es un caballero, ¿entiendes? Y no va a forzarte, sino que Él pues está esperando respuesta de mí, respuesta de ti. Bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Venga, yo he intentado manifestarme a tu vida. Seguramente Dios ha intentado revelarse a tu vida, te ha mostrado amor, quizá ha hecho algún milagro, quizá a través de alguna persona, yo que sé, a través de diferentes maneras que seguramente tú has dicho, uy, esto será Dios, ¿verdad? Pero Dios está esperando ahora tu respuesta. ¿Qué quieres hacer? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hay un reposo para ti. Hay obras preparadas de antemano para ti. Yo te invito a que puedas decir hoy, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero que me muestres el camino por donde debo andar. Señor, yo quiero comprometerme contigo. Y si tú estás tomando esta decisión, yo te invito a que ahí donde tú estás puedas hacerlo como una oración personal. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy tu palabra viene a nuestros corazones, Señor, y entendemos, Señor, que tú eres un Dios que no dejas nada al azar. Señor, eres un Dios que piensas de manera muy específica en mi vida. Señor, y si este es tu deseo, te invito a que hagas esta oración. Señor, yo te abro mi corazón. Señor, yo quiero recibir lo que tú tienes para mí y lo que has pensado acerca de mí. Señor, yo quiero, Señor, apartarme para ti. Yo quiero ser
transformada a tu imagen y semejanza. Señor, yo quiero, Dios mío, gustar de ese privilegio en el nombre de Jesús, Señor. Yo no quiero andar vagando, Señor, por este mundo sin sentido, sin norte, sin rumbo fijo, Señor. Ayúdame, Señor, a encontrar el camino que tú tienes para mí, en el nombre poderoso de Jesús. Y si tú nunca has dicho con tu boca o has pensado en tu corazón rendir tu vida a Dios, hazlo en esta mañana. Dile, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y reconozco que tú viniste a este mundo a morir en una cruz por mí, pero que has resucitado y que estás obrando en mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús.